Tenemos mucho de qué hablar hoy. Lo bueno es que vamos a aprender algunas obras, a ver si más adelante te acuerdas, ¿ya? Bien. A ver, vamos a hablar sobre la narración, sobre, por ejemplo, si es que tú decidieras leer una obra narrativa. ¿Recuerdas que al inicio vimos los géneros literarios? En la primera semana, bueno, de literatura, hablamos sobre los géneros el género épico, ¿qué más era? El lírico, el dramático, el narrativo y el expositivo. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que contiene el género narrativo, porque la narración, la narratología tiene que ver mucho con estas historias. ¿Qué es el género narrativo? ¿Qué es narrativo? ¿Qué es narración? Contar, claro, muy bien, ya está. ¿Qué cuentas? Historias. Ok, qué bueno. ¿Quién cuenta las historias? El narrador. Y el narrador tiene, mira, puede ser de diferentes tipos. Los personajes que aparecen en la historia también. Aparecen el narrador, los personajes, la acción, el tiempo y el lugar. Y las maneras de cómo contar una historia. Por ahí me había olvidado, pero lo vamos a agregar aquí, ¿ya? ¿Cómo es que contamos, por ejemplo, la historia? Entonces, decimos que la narración, ¿ya? Son hechos. Listo. Son hechos o serie de acciones que le suceden a algunos personajes. Dime, ¿pueden ser animales? ¿Qué dices? ¿En una narración puede haber animales? Sí, sí puede haber animales, claro, porque cuando hablamos de narración no solo hablamos del cuento, ni de la novela. ¿De qué estamos hablando también? ¿En cómo se llaman las historias donde los personajes importantes eran los animales, que tenían características humanas? Ajá, eran las fábulas, ¿verdad? Listo, ya está. Bien. Entonces, vayamos a ver, antes de contarte quiénes participan, vamos a ver cómo cuentas una historia. Dime, cuando tú vas a contar una historia, lo lógico, ¿cómo es que debes contarla? ¿Cuál sería lo más adecuado, o mejor dicho, lo lógico cuando tú estás contando una historia? Yo te quiero contar la historia de mi vida. Te puedo decir, a ver, soy docente, puedo decirte, nací en Pueblo Libre, de ahí, cuando estaba en secundaria, de ahí pasarme a inicial, a primaria. O sea, tú no me entenderías mucho. ¿Cómo debo contarte mi historia? Orden. Ajá. O sea, debe haber un orden cronológico para contarte la historia, para que me puedas entender mejor. Claro, tal vez me puedes entender, pero vamos a decir que las primeras narraciones se contaban en orden. O sea, vamos a hablar de una narración lineal. A ver, ¿qué es una narración lineal? Es una narración que tiene lo básico: inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Por ejemplo, te puedo contar la historia, a ver, ¿recuerdas a este chico que estaba alienado del trabajo y de pronto se convirtió en un monstruoso insecto? La metamorfosis, una historia lineal, ya está, de inicio a fin. Te puedo contar de estos niños que su abuelo los mandaba a buscar en la basura para alimentar a un cerdo, a Pascual. Los gallinazos sin pluma, muy bien. Puedo contarte la historia de unos también niños que su hermano le trajo un gallo a su papá, amaban y querían este gallito hasta que su padre lo lleva a una pelea. El caballero Carmelo. Es una historia de inicio, nudo y desenlace. Ahí termina, ahí finiquita y todo normal. Llegaron por ahí los vanguardistas y dijeron, bueno, está bonita la historia, ¿no? Tú también ves una película y qué bonita, interesante. Pero dime, ¿no sería un poquito más interesante ponerte el final, ¿no? O, desordenarlo, porque así vas atando cabos sueltos. Si has visto una película donde te ponen el final y después tú empiezas a enlazar cabos de quién, por ejemplo, si desviven a alguien, ¿no? Y tú te das cuenta y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Y el que era el más bueno o el que no parecía, al final resultó ser el culpable. O sea, no digo que esté mal una narración lineal,
para mí me parece un poquito más, o a mí me parece un poquito más interesante cuando hay un desorden. A esto se le llama la narración no lineal. Y no necesariamente porque empieza del final, sino una narración no lineal es aquella que se da en desorden, ¿sí? Es aquella que incluso tiene saltos al pasado, saltos en el tiempo. Y vamos a recordar lo que hicieron los vanguardistas. Los vanguardistas utilizaron técnicas modernas. ¿Cómo se llamaban estas técnicas modernas? ¿Recuerdas el flashback? El reconto, el monólogo interior, la caja china, los vasos comunicantes, ya. Todas esas técnicas van a ser usadas en la narración no lineal. Recordemos una obra importante, La ciudad y los perros. ¿Alguna vez has escuchado? ¿Has visto la película al menos? Ya. Resulta que la ciudad y los perros inicia cuando los estudiantes ¿en qué grado se encuentran? No me digas que no has escuchado, ¿ah? A ver, en la ciudad y los perros, solamente en el colegio Leoncio Prado, solamente hay tercero, cuarto y quinto, nada más. Entonces la obra inicia cuando ellos estén en quinto. La obra inicia cuando hay el robo de un examen, el examen de química, ¿no? Los chicos iban a jalar y necesitaban que alguien les ayudara porque así era como ganaban dinero. El círculo, que era el jaguar, el rulos, el boa y el serrano. Sí, así inicia la historia. Pero después te enteras de cómo llegaron ellos al colegio. O sea, la historia inicia cuando ellos están en quinto, pero ellos llegaron cuando estaban en tercero. Y ellos regresan al pasado para contarte cómo llegaron. Por ejemplo, el jaguar estaba queriendo robar. Atraparon a su cómplice por su culpa, porque le dijeron que vigile, él se distrajo y la policía los atrapó dentro. Entonces, el jaguar fue a tratar de cambiar, le pidió a su padrino que lo llevara. A ver, por ejemplo, el poeta lo llevaron ahí porque había jalado un examen y su papá le dijo, ¿sabes qué? Para que te instruyan mejor, te vas a ese colegio. Y lo llevó ahí al colegio. Cada uno empieza a contar su historia. El serrano, perdón, el esclavo, contó cómo había llegado, ¿sí? De qué le hicieron, qué le hacían a los estudiantes cuando llegaban. Los bautizaban. Como en una institución, por ejemplo, en San Marcos, tus bautizos no son tan crueles. Tú dirás, yo quiero ser cachimbo. Sí, pero dentro de la universidad cuando te cachimbean no es bonita. O sea, fuera sí, cachimbo, cachimbo, yo también quería ser cachimba. Pero cuando uno ingresa tú debes tener cuidado. No te golpean, no te preocupes, nada que te van a dejar colgando de un árbol, no. Lo que hacen es, por ejemplo, tú vas al comedor, como todo gusano, vas al comedor y si te confundes, ¿quieres decir algo? Cuando te confundes, digamos, ¿no? Tú pasas con la charola feliz, contenta, porque ya ingresaste, vas a almorzar en San Marcos, y de pronto agarras la charola mal, te olvidas del tenedor o algo, ahí te empiezan a gritar. Y no solamente los chicos que están ahí, los cocineros son los que empiezan, oh, te cachimba, dice, y todos empiezan a burlar de ti, cachimba, cachimba, y ya no es bonito. Pero te diviertes porque estás dentro de, ¿ya? Entonces, ese tipo de bautizo, por ejemplo, pasa en San Marcos. En las demás universidades, no sé, pero muchas veces. Ir a poner el carnet para que puedas pasar al comedor también. O sea, el carnet tiene una forma de poner, yo no sabía cómo, yo miraba a los demás y estaba así, está cachimba, así se pone el carnet, me decían. Bueno, ya. O sea, uno se siente mal en el momento porque te están diciendo que eres un aprendiz, pero es bonito estar dentro de San Marcos y poder visitar, o dentro de una universidad, mejor dicho. Aquí es peor. O sea, dentro de la ciudad de los perros, nada que, bueno, ¿sabes qué? Es un interno, es nuevo. No, no, no. Aquí los castigaban. Por ejemplo, el esclavo, cuando él ingresó junto con el jaguar. Y dice que los chicos de quinto los golpeaban, los pateaban, les vendaban los ojos y les decían, a ver, ¿quién te ha escupido? Si tú me dices quién te escupió, te soltamos. Vendado los ojos, él, y seguían riéndose, burlándose de él. El jaguar no dejó, por eso le dijo, yo soy el jaguar. Se quedó con ese apodo, no se dejó bautizar. Pero el esclavo lo llamaron así, ya sabe lo que le pasó a él, no lo trataban como cualquier cosa. Dice que llamaron a otro interno, a otro de tercero, los hicieron a los dos tirarse al piso y le dijeron, ya, ustedes son perros, actúen como tal. Y hicieron que se pusieran en 4 patas y se olieran entre ellos. Ese era el castigo, imagínate, muy bien. O sea que estamos en el presente, pero estamos regresando al pasado para contarte lo que pasa con estos estudiantes, ¿sí? Otra vez regresan al presente y te cuentan que estos estudiantes, pues no, ingresan al colegio militar bebidas, algunas sustancias ilícitas y revistas. Eran un colegio de internado de varones
Imagínate estos varones, oye, estaban mis en tercero, cuarto y quinto. Uf, pero si te imaginas lo que hicieron ellos, la verdad que no es nada lo que tú puedes entender. Entonces, tenían revistas intensas, vamos a llamarlo así, ¿ya? Ajá, revistas, ajá, para inspirarse. Entonces, una vez le quitaron esas revistas y ya no tenían con qué inspirarse. Entonces el poeta, llamado así el poeta porque le escribía, ¿no?, poemas a las chicas. ¿Sabes qué? Me pagas tanto, yo le escribo un poema a tu chica. Y así era. El poeta le dijo, ¿ustedes creen que con esa revista no es nada lo que yo escribo? Yo les voy a escribir alguna novelita. Y le escribía las novelitas intensas, eróticas. Y felices, ¿ah? Felices leyendo esas novelas. Muy bien. Y otras cosas más que prefiero no contar ahora porque hay un niño presente. Entonces, escúchame, ¿eh? Cuando dentro de la ciudad y los perros van al pasado, regresan al presente y alguien mata oh, perdón, no puedo usar esa palabra en TikTok. Bueno, alguien desvive al esclavo, ¿sí? Alguien simplemente le quita la vida y todos piensan que es el jaguar, porque el jaguar dijo, por la culpa del esclavo, expulsaron al serrano, al que era su amigo. Entonces, no se sabe. Al final él se echa la culpa para que no lleven al teniente Gamboa a otro lado, pero se da a entender que él lo hizo solamente para que el teniente no se vaya. ¿Quién desvivió al esclavo? No se sabe. Esa es la técnica del dato escondido. No lo sé. ¿Sabes qué? A tu imaginación. Tú piensa lo que quieres. Una narración lineal, para mí un poco más interesante. Una de las historias no lineales y enredadas, o tal vez más que no lineales, cíclicas, aunque no lineales sería, ¿sabes? La 100 años de soledad. Dime, por favor, que alguna vez has escuchado de 100 años de soledad. Es una de las obras más complicadas de leer, para mí, para mí. O sea, no es que no se entienda, es que tiene un desorden brutal y los personajes casi todos se llaman José Arcadio o Aureliano. Ah, los mismos no, tan parecidos nombres que ¿de quién están hablando? ¿Aureliano segundo? ¿Están hablando de Aureliano el primogénito? ¿Aureliano el gemelo? No, no sabes de quién están hablando, porque te dicen Aureliano y tienes que deducir porque la historia está en un desorden brutal. Ahora, por ejemplo, cuando inicia, se encuentra el general, el coronel Aureliano Buendía, ahí en el fusilamiento. La historia no inicia en orden. Ah, esa es una narración no lineal. Y después te vas al inicio, antes de salir de Macondo, cuando vivían en Río Hacha y todo. Las historias bonitas, para mí, cuestionables tal vez un poco por cómo están contadas, están en las no lineales. Ahora, las cíclicas. ¿Qué es una historia cíclica? Una historia cíclica es cuando va a iniciar justo en cómo acaba. O sea, acaba justo en el inicio. No lo entiendo. Digamos que así como te conté de lo de una película, te dije, a ver, esta película, aquí se da alguien, asesinan a alguien, ya está. Te pasa toda la historia y el final llega a ser el mismo. Justo como se quedó el inicio, así pasa el final. Una de estas historias, no sé si has escuchado La Dama de las Camelias, es una obra también que me encanta. A ver, él llega buscando a una chica que supuestamente amó y que le envió una carta diciéndole, estoy enferma, por favor ven conmigo, sí, necesito verte. Y él apareció, a pesar de todo lo que le hizo ella. Ahorita sí te cuento un poquito lo que le hizo. Así son los varones, dicen, ¿no? Confiables. Regresa y cuando regresa se da cuenta que ella ya no está. ¿Ya? No te cuento esta parte final, pero así inicia con la parte final y después él empieza a contarle la historia. Resulta que él se había enamorado no de cualquier mujer, se había enamorado de una dama de compañía en Francia. ¿Qué es una dama de compañía? No creas, Miss, así como la de las Plaza Norte, no. Allá es más cool, acá es más barato. A ver, te explico. Allá en Francia, las damas de compañía son aquellas que sirven de compañía a los condes, a la gente rica, y ellos las mantienen. Si has visto Titanic, la familia de Rose, cómo andaba vestida, que eran las mujeres de clase, así están las mujeres en Francia, ¿sí? Solo que tú ya sabes de dónde vienen, de dónde provienen y qué hacen. De vez en cuando hay que pagarle más deudas, pues intercambian otra cosa que solamente compañía. Pero de vez en cuando, generalmente solamente compañía. Y Armando, el protagonista, se enamoró de una de ellas. Justo cuando se acerca a un amigo le dice, porque la lleva mirando desde meses, meses, y habla a un amigo y le dice, hey, preséntame. ¿A quién? A Margarita Gautier, por favor, ella no necesita presentación, esa mujer, una mujer como ella, de frente, dile. No, no me digas una mujer como ella, es una mujer respetuosa y yo quiero que me la presentes. Desde ahí ya sabes que está embobado con ella. Entonces la presentan, él está nervioso, no sabe cómo hablar con ella.
después se hacen amigos junto con los demás, van a su casa en una fiesta. En esa fiesta, ella empieza a toser y sale cuando tose, bota un poco de sangre. Entonces él se asusta. Todos los demás como si nada. ¿Sabes qué? Ella tose siempre y listo, como si nada. Él se preocupa y se va a ver a los servicios que ella está en ese lugar. Le dice, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tranquilo, le dice, tranquilo. Es común en mí esto, la gente ya sabe, por eso nadie se preocupa. No, pero es que ¿cómo va a ser común? Mira cómo estás, por favor. Y él está desesperado, no sabe qué hacer, pero dime, ¿podemos solucionarlo? ¿Hay algo? Y quiere llorar. Y cuando ella lo ve, le dice, ¿qué? ¿Te estás preocupando por mí? ¿Y por qué? Le dice. ¿Por qué? Ay, Armandito, no me digas que te has enamorado. No, o sea, toda fresca ella. No me digas que te has enamorado. De una mujer como yo, estamos mal. Y él le dice, no, y estaban hablando, pues no, y le dice, mira, ¿sabes? Me he dado cuenta en todo este tiempo, está orgullosa ella, ¿no? Me he dado cuenta todo este tiempo que tú te preocupas mucho por mí y no me ves como los demás hombres. Los demás hombres me ven para ellos. Tú simplemente me ves como yo soy. Y está bien, te voy a dar una oportunidad. Así, te voy a dar una oportunidad. Ahora hay que hablar claro, pero con condiciones. Si tú aceptas mis condiciones, entonces te acepto. Y él le dice, ¿cuáles? Que solamente vas a venir a verme cuando yo te lo diga, cuando yo quiera. Sí, si no, no apareces. Y vas a aceptar la vida que yo llevo, porque es mi trabajo y además tú no tienes el dinero para pagar todas las deudas que yo tengo. ¿Y qué crees que dijo Armando? Aceptó. Las chicas ya saben, ¿sí o no? ¿Ya? Pero el hombre ya aceptó. Y a las 6 de la tarde ella se desocupaba de la compañía que tenía y le mandaba una carta y le decía, estoy desocupada, ¿vienes? Y él aparecía rápido, aparecía, y ¿saben? En ironías de la vida, solo conversaban, porque Armandito quería conocerla. O sea, Armando no la veía como una mujer pues que ya tenía experiencia en el trabajo, no, Armandito la veía como una mujer, tal cual. Entonces conversaban, hablaban, pero dice que un día, cuando ella fue a visitar a la casa de Armando, ahí pasó por primera vez algo más íntimo. Y fue como la primera vez de ella, porque el otro era trabajo, aquí sí era real. Entonces Armando se sentía feliz porque pensaba que ella ya se estaba acercando más a él. No sé si tal verdad o no, pero dice que un día después de lo que había pasado, le llega una carta a Armando de Margarita y le dice, hoy no vengas, por favor, hoy voy a estar ocupada hasta tarde. Y Armando dice, ¿ocupada? Pero ella, ¿qué va a hacer en la noche? ¿Dormir? ¿O estará enferma? Mejor voy a verla. No debía, pero fue rápidamente. Eran las 7 de la noche ya, tocó la puerta, salió el vigilante y le dice, disculpe, la señorita Margarita, no se encuentra. Ella no está, ¿qué? Pero es tarde, sí, pero no se encuentra. Parece que no va a llegar hoy. Bien, pero se quedó esperando porque no confiaba. Se quedó esperando. A las 8 de la noche llega el conde, el hombre que pagaba todas las deudas de Margarita, el hombre que había como comprado a Margarita porque era a quien más acompañaba. Y toca la puerta y sale el vigilante y le dice, disculpe, señor conde, pase, Margarita le está esperando. Y él estaba ahí. ¿Qué? Él pensaba que le iba a decir, pues no está como a él, ¿no? Así que esperó para que saliera el conde. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a esa hora salió el conde y él se quedó esperando. ¿Sí? Y obviamente creo que por tu imaginación ya sabes que no se han quedado conversando hasta las 5 de la mañana, ¿no? Entonces Armando se fue molesto, enojado. ¿Por qué? Porque Margarita solamente su trabajo era acompañar, no estar con ellos. Tomó un papel y escribió una carta. Le dijo, aquí, y agarró dinero, puso el fajo de dinero, acá tienes tu pago por la noche de ayer. Imagínate ese insulto. O sea, ella había estado, eso es lo que hace un hombre cuando se siente herido en su masculinidad, ¿no? Ya, le envió la carta. Se distanciaron unos días, pero él no podía vivir sin ella. Tenía que estar con ella. Así que fue a pedirle disculpas, nuevamente se hablaron, conversaron, y ella le propuso algo. Ella le dijo, vámonos al campo. Sí, pero tú no tienes casa en el campo, no te preocupes, hay una casa donde podemos quedarnos 3 meses, todo el verano. ¿De quién es esa casa? Armando, ni te preocupes, vamos a pasar, acá no podemos estar juntos solamente cuando yo te digo, vamos. ¿De quién es la casa? Del conde, ¿verdad? Sí, es la casa del conde, pero yo no voy a vivir de ese hombre. Pero dime, Armando, si acá no podemos y allá podemos estar juntos, tú decides, te dejo en tu decisión. Y él pensaba, y aceptó. Y se fueron a la casa de campo del conde. Obviamente el conde se enteró, le quitó a Margarita todos los beneficios, ya no pagaba sus deudas, empezaron a llamar a Margarita a hostigarle que debe pagar, ella empezó a vender todo lo que tenía,
porque Margarita se había enamorado de Armando. ¿Sí? Margarita quería dejar la vida pasada para estar solamente con Armando. Cuando Armando se enteró, le dijo, ¿por qué no me hablas? Somos ahora los dos y somos uno. ¿Por qué no me dijiste algo? Yo te puedo ayudar, yo tengo una herencia de mi madre, con eso podemos pagar algo de tus deudas. O sea, ya somos unión, los dos juntos, por favor, Margarita. No, es que yo no puedo, no, tú sí puedes. Pagaron, se quedaron en la nada y Armando le dice, mira, tal vez no pueda pagar ahora una casa como tú la tienes, pero no te preocupes, le dice ella, con una pequeña casita donde viva contigo, seré feliz. ¿Sí? Así que se fueron a una casita pequeña a vivir los dos. Tranquilidad, todo, hasta que los padres de Armando se enteraron. Y obviamente, si tú tienes un familiar así, no creo que quieras que tu familiar esté con una mujer como Margarita, ¿o sí? A mí no importa, su pasado no importa. Bueno, es como si tú me dijeras ahorita, Miss, él era un mujeriego, pero por mí ha cambiado. Por favor, está de vacaciones nada más. Entonces, el papá le dijo a Armando, ¿sabes qué? Tu hermana se quiere casar y los familiares del esposo no quieren nada con nosotros porque han dicho que un hermano está con una mujer cualquiera. Papá, no te permito que hables así de ella. Ella es mi mujer. No, hijito, te equivocas. Ella es la mujer de todos, la mujer del pueblo. ¿Sí? Y Armando se quedó con esa idea de no, es para mí. Y Margarita escuchó todo. Y le dijo, yo no quiero que estés así con tu padre. Ve a hablar, reconcilia. Y Armando el siguiente día no encontró a su papá, regresó muy tarde porque lo buscó por todos los lugares donde podía encontrarlo. Y cuando regresó, encontró una carta encima de la mesa. Margarita, no estaba Margarita. Tomó la carta y decía, discúlpame, por favor, no me acostumbro a esta vida miserable. Necesito regresar a mi vida de antes. ¿Qué? Y rápidamente se fue hacia la plaza y encontró a Margarita de la mano del conde, sonriendo por ahí. Se sintió tan herido que regresó a hablar con su padre. Su padre le dijo, yo te dije, hijo, una mujer como ella no es una mujer de uno, es una mujer de todos. Por favor, tranquilízate. Y así. Pasaron 3 meses, estoy tratando de contarte para ver cómo llegamos a la parte inicial. Pasaron 3 meses y él no podía olvidarla. O sea, era la mujer que amaba. Regresó y la vio ahí con el conde nuevamente, con ese miserable del conde. Pero al lado había otra mujer. Y cuando preguntó a su amigo, le dijo, es la amiga de Margarita. ¿También el mismo trabajo? Sí, también trabaja de eso. Bien. Llegó a una fiesta en la noche donde estaba Margarita con el conde, se acercó a la chica y le dijo, hola. Él le dijo, hola, tú eres Armando, ¿verdad? ¿Me conoces? Sí, hemos escuchado tu historia. Ajá, y la historia que tuviste con mi amiga. Bien, le dijo, ¿cuánto quieres por ser mi compañera? Y ella, ¿qué? Discúlpame, ¿tú has tenido algún problema con Margarita? ¿Conmigo? No, no. Tú necesitas el dinero. Yo estoy dispuesta a pagar todo lo que quieras con tal que tú me sirvas de compañía. Y te aumento si es que me acompañas a los lugares que va ella y me acaricias y me besas cuando está ella. Y bueno, por el dinero se puede todo. Así que ella aceptó. Ya, imagínate a este hombre. Se iban, ella estaba en el palco con este conde. El palco es un lugar privado solamente para los que tienen dinero y ellos se iban al lugar, pues no, del público. Justo cuando Margarita estaba mirando, ella decía, ya está mirando, empieza tu trabajo. La empezaba, pues no, a tocar los cachetes, a besar, a acariciar, y así es como él quiso vengarse. Pero Margarita, indiferente total. Entonces él salía más lastimado él que Margarita. Así que dijo, no puedo con esto. Y se fue. Y se fue lejos, lejos del lugar donde vivía Margarita. Y por eso es que la carta se demoró en llegar. Y llegó la carta y le dijo, Margarita le escribía en esa carta, estoy mal, Armando. Tú sabes que yo estaba mal antes. Ella al toser, expulsar sangre, ya sabes qué enfermedad tenía. ¿Sí, no? Ya. La TBC. Entonces, le dijo, estoy mal. Y mi enfermedad ha avanzado desde que tú no estás. Necesito verte. Quiero hablar contigo, por favor. Armando dijo, regreso. No, pero ya pasé mucho tiempo. Regreso. Y regresó por ella. Rápidamente se fue hacia la casa. Sí, muy bien. Fue y le dijeron que la casa ya no había. Y las cosas de Margarita habían sido subastadas. Que le dice, pero ¿dónde está ella? Necesito saber. Y llegó la criada y le dijo, señor, qué bueno que está aquí. Margarita la necesitaba hasta el último día de su vida. ¿De su vida? ¿Qué me estás diciendo? Margarita no está. Margarita ha fallecido. ¿Qué? ¿Pero por qué me estás diciendo esto? No puede ser, dime. Y ha dejado algo para mí. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué no vine a tiempo? Dejó algo para usted, pero ni siquiera con eso pude quedarme. Un cuadernito. La historia inicia cuando este hombre va a buscar al del cuaderno, ¿sí? Porque ya le habían dicho, o sea que regresamos nuevamente a lo que decía al inicio. ¿Ya ves? Esa es parte de una historia cíclica. ¿ya? Entonces él va en busca del cuaderno, le habían dicho que un hombre había comprado el cuaderno y en el cuaderno le decía todo. Ella, durante su enfermedad,
todos los días escribía para Armando, contándole lo que hacía, contándole lo que estaba pasando. Y sí, tal vez ella fue mala, pero él fue peor por abandonarla cuando estaba enfermo. Entonces, rápidamente fue, tocó la puerta, el hombre salió, el nombre de este joven es Alejandro Dumas, que por cierto es el autor de esta historia y es el que cuenta porque Armando le dijo, te voy a contar una historia para que tú puedas escribirlo dentro de tus libros. Quiere decir que fue una historia real, ¿ya? Que sucedió en Francia. Entonces, con este preámbulo vamos a la partecita donde él llega, se arrodilla y le dice, por favor, devuélveme el cuaderno, te pago todo, te doy todo lo que tengo. Tranquilo, tranquilo, tú debes ser Armando. Sí, soy Armando. ¿Cómo lo sabes? Porque ya leí el libro. Ah, le dice, pero pasa, ¿no? Ven, este cuaderno te pertenece. Sí, yo estaba leyéndolo y bueno, está dedicado para ti. Y cuando Armando leyó el cuaderno, sí, Armando se dio cuenta de algo. Al inicio le contaba por qué no estaba ella cuando él llegó. Dice que cuando él fue a buscar a su padre, el padre apareció en la casa y encontró a Margarita sola. Y le dijo, si verdaderamente amas a mi hijo, debes darte cuenta del mal que le estás causando. Mi hija no va a ser feliz por tu culpa, por tu pasado. Si verdaderamente lo amas, aléjate de nosotros, porque quiero que mi hijo sea feliz, y feliz con una mujer que sea para él, no una mujer como tú. Así que tú decides. Y se fue. Por eso Margarita lo dejó. Sí, lo dejó por lo que le había dicho su padre, porque le había dicho que no iba a ser feliz y su familia iba a salir perjudicada por él. Y por eso se fue, no porque quiso y no porque haya sido mala. Armando no sabía qué hacer, todo el daño que le había causado, y ahí le decía, el verte con esa mujer me causó mucho daño, aumentó mi enfermedad, pero yo no pude ni siquiera mostrar, ni siquiera decirte nada, porque yo fui la culpable. Todo le decía y todo lo que él había pasado le estaba contando. Hasta el final de sus días, que ella no podía escribir, ya no puedo, le decía, ya no puedo escribir. Las siguientes cartas serán de mi sirvienta. O sea, ella le dictaba todo lo que estaba pasando y la sirvienta escribía, ¿no? Dice que él se fue a ver la tumba y lloró amargamente por la mujer que ya no estaba en su vida, que se había ido y él no sabía qué había pasado y la había abandonado por gusto, ¿no? Por gusto, tal vez. Bien, chicos, ahí está, mira, imagínate. ¿Esperabas un final feliz? Bueno, si tú lees el inicio, yo cuando leí el inicio que ella había fallecido, yo me olvidé en el transcurso de la historia. O sea, tú te enlazas en la historia de lo que ellos viven, de cómo ella cambia su vestimenta. Me olvidé. Y cuando llegué al final, que ella murió, ¡ah! ¿Murió? Y me acordé, ¿verdad? Que en el inicio me habían dicho, pero no me había acordado. Y, no puede ser. Y de verdad, sufrí tanto, créeme, que sufrí tanto que sentí que alguien me había hecho daño a mí. O sea, yo estaba lavando mis servicios y sentí una pena, unas ganas de llorar. ¿Pero por qué? Es como que ya murió y no van a estar juntos y ya terminó la historia. ¿Ahora qué hago? Los que leemos le llamamos resaca literaria, ¿ya está? Siento esa sensación de que algo, busco una nueva historia que contar o leer, bueno, en el caso de esta de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, porque su padre es Alejandro Dumas, también, que escribe, no sé si has escuchado Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, ya está. Hay otro tipo de estructura, in media res. ¿Te acuerdas de la Odisea? ¿Cómo inicia la Odisea? Desde el medio. La Odisea inicia cuando Odiseo ya está perdido, 10 años en la guerra, 10 años perdidos, ahí inicia, se va, avanza un poquito, a él le cuenta toda su historia, regresa al inicio a contarle todo lo que hizo hasta que llegara a ese punto medio y después continúa avanzando, o sea, empieza desde la parte del centro, ese se le llama in media res en una obra, ¿ya? Muy bien. Ahora sí nos vamos, chicos, a los elementos, a quienes participan. Dime, ¿quién es el narrador? Ya, yo sé que me vas a decir el que narra, pero cámbiale pues, cámbiale esa partecita. Ya, vamos a ponerle, es el que cuenta, ¿no? Es el que cuenta la historia. Es el que te va a contar los hechos. Muy bien. Ahora, este narrador tiene diferentes papeles. El narrador puede saberlo todo, como simplemente el narrador puede conocer una parte, nada más. ¿El escritor? Ya. Este es mi lugar. ¿Qué, chicos? ¿Han escuchado la historia? Sí. Supongo que sí. No. El autor es el que escribe la historia. El narrador es un elemento dentro de la historia que te va a contar y que él puede ser el narrador protagonista, o sea, contada en primera persona. Por ejemplo, yo te voy a contar mi vida y al contarte mi vida, yo estoy siendo
el personaje principal, pero al mismo tiempo estoy siendo la que va a contar esa historia. Por eso se le va a llamar el narrador protagonista. ¿Listo? Cuenta su propia historia. Su historia. Muy bien. A ver. Resulta que aparece por ahí un personaje que está dentro de la cárcel y le dice, miren, todos han escuchado de quién soy yo. Cuando me llevaron a juicio, todos supieron qué hice. Claro, porque los chismes pasan rápido, sobre todo cuando son malos. ¿Quieren saber qué soy yo? Me voy a presentar ante los que me van a escuchar. Yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que desvivió a María Iribarne. ¿Sí? Todos saben que lo hice, me llevaron a juicio, me juzgaron, pero nadie sabe cómo la conocí o por qué lo hice. Si quieren escuchar mi historia, yo sé, los que no quieren escuchar son los primeros que van a leer mi historia. Por eso aquí les voy a contar qué fue lo que pasó. ¿Ya? Este señor cuenta su propia historia. Él es el narrador de su propia historia. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta obra? Se llama El túnel. En el caso de túnel, el narrador sería, pues no, Juan Pablo Castel. Y él empieza a contarte. Lo peor es que esta obra, a diferencia de La Dama de las Camelias, esta obra me causó una cólera, de verdad. Nunca había conocido a un hombre tan tóxico. Bueno, sí uno, pero no tanto como en esta obra. Él se enteró, un día recuerdo que estaban supuestamente los dos, él la estaba buscando, o sea, vio a ella una sola vez y la empezó a buscar durante 6 meses. No sabía su nombre, pero fue como, no creo que te haya pasado en la realidad, ver a alguien y enamorarte de ella sin saber quién es. Ya, eso no ocurre, eso ocurre solo en las historias. Así que él la buscó hasta encontrarla. Supo su nombre y ella también había estado pensando en él, porque dice que los dos sabían que eran iguales y estuvieron. Hasta que un día dice que él la llamaba a la oficina y cuando no contestaba, se desesperaba y la iba a buscar a la oficina. Ella le dio su número privado y él la llamaba a la oficina, no contestaba, le llamaba al número privado, no contestaba el privado, se iba a buscarla a la oficina. O sea, hasta ese punto de toxicidad llegaba. Hasta que un día fue a buscarla y le dieron un papelito donde le dijo, no, no se encuentra María Iribarne aquí. ¿Dónde? Nos ha dejado esta dirección. Y se fue a su casa. Y cuando se va a su casa, dice, ¿por qué me habrá enviado la dirección de su casa? ¿Querrá verme aquí? Qué raro, qué extraño. Bueno, no importa. Ingresó y tocó la puerta, ¿no? Le dejaron pasar y llamaron a la persona que estaba encargada de la casa. Era un hombre mayor, cieguito, invidente, llegó a ese lugar y le dice, pues no, ¿qué tal? Le dice, señor Iribarne, yo vengo a buscar, no, yo no soy Iribarne, yo no soy el padre de María, yo soy el esposo de María, Allende, para servirte. ¿Qué? ¿El esposo? ¿Qué quería María para enviarme a su casa? ¿Quería que conozca a su esposo? O sea, desde ahí tú ya te das cuenta que él es el amante, pero él se siente en ese momento pensativo, no, ¿qué puede ser? E intenta investigar. Primero le habla mal, le grita y hasta la insulta. En un episodio íntimo, ¿sí? Ahí se describe un episodio íntimo cuando están los dos bajo 4 paredes o entre 4 paredes. Él le dice, terminando el culto a Afrodita, le dice, hey, le dice, ¿y tú? Le dice, ¿también haces esto con tu esposo? O sea, ya vamos, tú eres el amante. ¿Cómo se te ocurre preguntar eso si eres el amante? O sea, quédate como amante y punto. Pero le dice, ¿haces esto con tu esposo? Y ella se queda callada un momento y le dice, pero Juan Pablo, es mi esposo. Con esa respuesta, pues ya, ¿no? Ya entiendes. Y le dice, a ver, espérate, ¿pero sientes lo mismo que conmigo? Le dice, ¿qué? Ah, ya pues, por favor, Juan Pablo, yo no te voy a estoy viviendo con él. Ah, ya, María, eres una, no puedo pronunciar esa palabra. Pero él le dice, ¿sí? Y vamos a ponerle Puma. Pero ya sabes qué le dice, ¿no? Ya sabes qué le grita. Una vez estaba contando esta historia en un en vivo. Y bueno, yo emocionada contando la historia, ¿sí? Porque estaba en mi casa, desde ahí estaba transmitiendo. Conté un 14 de febrero, me acuerdo, para hablar de los tóxicos. Y se me ocurrió mencionar o sea, hay un episodio donde él contrata a una chica, una cariñosa, ya está muy bien, y en ese proceso se da cuenta que ella tiene las mismas reacciones que María. Entonces, por eso dice, María, eres una, y lo grita 3 veces. Y yo emocionada, ¡ah! Y me dijeron, has infringido las normas, y me cancelaron el en vivo. Así en un...
¿Mm? No, porque fue la primera vez. Me alertaron. Creo que te alertan y después ya, ¿no? Solo me dijeron, te vamos a restringir porque, no sé, algo así decía. ¿Y yo qué? Y me volví a conectar, pero ya decidí no mencionar, no sé, busqué otra palabra. Entonces ya está. Chicos, esta historia que te estoy contando es contada por él. Él mismo cuenta esa historia. Y al final, él te va a decir que lo que hizo fue para salvarle la vida a los hombres, porque supuestamente a su esposo lo estaba engañando con él. Dijo, sí, conmigo. Y a mí me está engañando con otro, que era el primo del esposo. Pero no estaba en realidad, sino que él pensaba, tenía pensamientos de, no, me está engañando. ¿Qué hace en ese lugar? ¿Por qué se queda una semana? Los voy a encontrar. Y se fue, o sea, el tren pasaba hasta cierta hora. Se consiguió el carro de un amigo para ir a buscarlo. Llegó a las 12 y María estaba ahí con el primo, pero estaban conversando. Empezó a llover y se fueron. Y él miró la casa y dijo, si se prenden las dos luces, los dos se han ido a diferentes lugares, pero si se prende una luz, ya sé dónde se fueron, ¿no? Hasta ese, yo dije, Dios mío, este personaje, qué horror, un hombre así, no, por favor. Y esperó y se prendió una luz. No, a mí no me van a hacer eso. No sé cómo, sacan poderes de donde sea, saltó la cerca y se fue a buscar. Llegó al lugar donde estaba la luz encendida, abrió la puerta y en la habitación no había nadie. ¿Qué? Ah, me han querido engañar. Han prendido la luz y se han ido al lugar oscuro. Y fue rápidamente hacia la habitación, abrió la puerta de golpe y no había nadie. ¿Qué? Pero la luz del baño estaba prendida. Ah, en el baño, todavía en el baño. Tocó la puerta desesperado porque el baño estaba cerrado y salió María. Y dice, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Ajen, el primo. Ah, él debe estar por allá, no sé, yo lo dejé. Ah, ¿no está contigo? ¿Qué? Juan Pablo, tranquilo, estás alterado. ¿A qué has venido? Y sacó un cuchillo, un puñal, no sé, ¿ya? María, he venido a desvivirte, para no decir el término, ¿ya? ¿Qué le dice? No, tranquilízate, tranquilízate. La empujó contra la cama, agarró un puñal en el pecho. Y ella se quedó mirándolo y como todavía lo mira, ah, no mueres, dos más, ¿sí? Y se fue. Y se fue, ah, todavía te queda. Y se fue a buscar al esposo. Tocó la puerta y llamó al esposo. Y mira, imagínate, ya estaba recién de amanecida, 4 de la mañana. El esposo sale y le dice, ¿qué pasó? Soy yo, soy Juan Pablo. Juan Pablo, María no se encuentra ahí a estas horas. Le dice, no, he venido, ya por fin estás libre. ¿Qué? Ya ahora sí no vas a tener ningún problema. Ya acabé con ella. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando? Sí, ya la desviví. No, no. Y el cieguito fue a buscarlo y el otro se fue corriendo. Y él está contando la historia desde la cárcel y dice, no, yo no entiendo por qué Allende se quitó la vida después. La libré de una mujer que era tóxica, mala. Además, ¿por qué lo hice? Porque justamente liberé a los demás. Te pude liberar a ti también de ella. Así que agradecen. Yo espero que haya una persona que haya entendido mi perspectiva, te dice él. ¿Ya? Muy bien. Yo no sé si tú entiendes. No, a mí es que bueno, no. Dice, imagínate, él está contando esta historia. El túnel, mira, de Ernesto Sábato. Ya está. Es protagonista y al mismo tiempo es el que está contando la historia, ¿sí? Ahí está el narrador en primera persona protagonista. Chicos, el narrador testigo. ¿Qué es un narrador testigo? Claro, o sea, no es el que vive la historia, es el que ve la historia, ajá, y está contando la historia de otra persona. Muy bien. Cuenta lo que ve, ya está. La historia de otros. De otros. Muy bien, listo. Cuenta lo que ve. Generalmente, el que va a contar esta historia, ¿sí? Va a ser alguien de, por ejemplo, solamente el amigo o el que puede observar las historias. Generalmente se dan en las historias de crímenes. Los testigos son aquellos que van a observar ese crimen y van a empezar a contarte las historias. Por ejemplo, en Los Asesinos de Ernest Hemingway. Te cuentan cómo ven, lo que ven. Hay una historia, un cuentito de Julio Ramón Ribeiro, que es Las querellas en una vieja quinta, que habla de dos ancianas. Un hombre ve cómo dos ancianos se pelean hasta por gusto, se insultan, y no puedo decir los insultos peruanos porque es una obra peruana, porque en una me cancelan, ¿ya? Ella era morenita y él le dice de todo.
Él era un hombre que era así, sufría de algunas enfermedades y la mujer lo insultaba. Un día llegó una enfermera, pues no, una mujercita a curarlo, y la mujer por venganza le dijo de todo, este viejo mañoso está con una chiquilla, mírenle el puerco y así le decía muchos insultos. Y ella, calla, y los insultos pues racistas. Entonces, por ahí el hombre está contando de cómo era todo tranquilidad hasta que llegó la señora. Pero lo bueno es que tiene un final muy bonito, porque la mujer está enferma. Y a pesar que el hombre reniega con ella, ve que ella dice, pero ¿por qué no hace nada? Siempre hace bulla. Yo pongo mi música, ella también pone. Ella puso sus arbolitos, no, sus árboles no, sus geranios afuera, y él puso árboles dentro de su así afuera, totalmente para contradecirla. Ella trajo un loro, porque a él le gustaba el silencio, todo para que el loro hiciera bulla. Pero dice, cuando se dio cuenta que ella no hacía nada, se fue a ver y pasaba por su ventana solo para observarla. Y la vio ahí, tirada en el piso, pero no podía pasar a su casa. Así que regresó un poquito más tarde y ella estaba bien, estaba enferma. Y le dice, ¿qué haces por acá, viejo cochino? Le dice, yo pasaba por acá para ver, qué raro que no hagas bulla. Siquiera consígueme una aspirina. Ay, voy a conseguirte qué, pero se fue por la aspirina, ¿sí? Le entregó, le dice, agradece siquiera vieja, y así, entonces se insultaban entre ellos, o sea, pero lo ayudó hasta el final que la señora, pues no, falleció, ¿ya? Muy bien, ya está. A ver, nos vamos a parte del monólogo interior. La parte del monólogo interior es como una técnica moderna, pero vamos a decir que el narrador no va a hablar a otras personas, sino se va a hablar a sí mismo. Va a contar la historia, pero hablándose a sí mismo, ¿ya? A sí mismo. Ahora, si quieres conocer un poquito más sobre el monólogo interior, recordemos una historia. ¿Has escuchado de Cara de Ángel o has escuchado de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, alguna vez por ahí? Ya, te cuento. Estos chiquillos... Ay, qué bueno, gracias chicos. Sigan defendiendo, sigamos. A ver, bloqueenle la cuenta, por favor. A ver, vamos. ¿Qué pasó con Cara de Ángel? Ellos tenían 16, 15 años, pero ellos ya querían ser hombres y hacer cosas de hombres. ¿Qué hacen los hombres? Ustedes deben saber qué hacen los hombres, ¿no? Bueno, pagarse las diversiones, irse por ahí a fiestas, que nadie les prohíba tomar, fumar y hacer otras cosas más. De grandes, como se dice. Ellos tenían 15, 16 años, Cara de Ángel también. Cara de Ángel se iba a los casinos. Aunque Colorete y Carambola eran mejores, pero no importa, Cara de Ángel también se iba a esos lugares. Dice que Cara de Ángel era el más guapo de todos. Y aquí empieza parte de su monólogo. Él está caminando y piensa, ¿no? Y piensa, y toda la historia va dirigida hacia él. Yo no sé por qué mis amigos me dicen María Bonita. Yo no soy María Bonita, yo soy Cara de Ángel. Soy guapo, soy blanconcito. Esos son morenos. Y su cara es toda cruda y desafinada. En cambio, la mía, mi cara es como de una niña. Sí, está bien, pero soy Cara de Ángel, no María Bonita. Ellos dejarían de llamarme María Bonita si supieran lo que hice con Gila, la hermana de Corsario. Si vieran cómo la hembra, discúlpame los términos, es parte de la obra, cómo la hembra se lanzó a mis brazos. Ay, no puedo contar mucho la historia, ¿no? Ya. Cómo ella se lanzó a los brazos y cómo me empezó a morder el labio y así sucesivamente. Cuenta todo lo que está pasando. O sea, él está describiendo de lo que le pasó, pero todo está en su mente, en su mente. No, el chiquillo ya está mucha imaginación. Entonces, escúchame. Te empiezo a contar la historia, ¿sí? Muy bien. Él empieza a hablar. Llega a un lugar donde ve una camisita roja y todo piensa, esa camisita me queda muy bien, me quedaría muy bien con mi pantalón negro, sí. Aunque mi mamá y muchos dicen que el rojo es... Ya. La historia lo dice, ¿ya? Él dice, aunque muchos dicen que el rojo es para los gays, Ahí utilizo otro término que no voy a usar por miedo a que nos cancelen ahora el en vivo. Entonces dice, pero no, el rojo queda muy bien conmigo, quedaría muy bien con todos, es elegante. Y ahí aparece alguien. Y él dice, ese chico me está mirando, en su mente, ese chico me está mirando, pero yo sé quiénes son ellos. Todavía no he caído. El chico se acerca y le dice, ¿no? ¿Te gusta el polito? Ese polito puede ser tuyo, pero tú ya sabes lo que quiero. Resulta que Cara de Ángel era tan guapo que los de esa época, como le llaman los ¿ya? Tú ya sabes, le seguían y le ofrecían dinero para acostarse con él. Imagínate, tenía 15 añitos él y los chicos le seguían. Eso es parte de un monólogo interior, por ejemplo, si quieres escuchar. ¿Sí? Él todo piensa, cuando su amigo Colorete, Colorete, ¿sí? le hace una apuesta y él pierde la apuesta. ¿Y en qué constaba la apuesta?
en plena vía pública llamar a su amiga. Manuela, si me logras entender, hay un niño, no puedo contarte la historia tal cual. ¿Sí, no? ¿Sí saben? ¿No saben quién es Manuela? Ya, muy bien. Ok. Ajá, muy bien. Ya está. Es que hay que restringir un poquito estos comentarios. Chicos, hacen una apuesta. Miss, ¿pero qué me está contando? Oye, eso lo cuenta Julio Ramón Ribeiro, perdón, Osvaldo Reynoso, porque este niño quiso ser hombre, pero en ese momento pensaba y decía, no, no puedo, porque estoy esperando que venga Gila, ¿cómo voy a hacer eso? Y lo hizo. Su amigo, el príncipe, claro, el Rosquita era, el Rosquita. El Rosquita le dijo, yo te inspiro. Y en su bolsillo siempre tenía la foto de una mujer desnuda. Inspírate, le decimos así. Y esa es parte de la historia. Pero él lo está pensando. Cuando vive la historia normal, pero él lo está pensando. Ese es un monólogo interior, ¿sí? Dentro de la propia historia. Muy bien, avancemos. Ya avancemos y voy a tratar de buscar una historia menos intensa. Muy bien. Chicos, vamos a la segunda persona. Ya. ¿Cómo es la segunda persona, Miss? La segunda persona es aquel que va a contar dirigido hacia un tú o a un usted. Generalmente, ¿sí? Bien. La segunda persona dirigido a un, a ver, tú en singular y a un usted o a un ustedes. Generalmente se da en modo epistolar. ¿Qué significa epistolar? En modo de cartas, ¿sí? Werther, si te acuerdas, Werther es una novela epistolar. Las cuitas del joven Werther, este chico que se enamoró de una mujer comprometida y no sabía qué hacer con su vida porque ella no lo quería. Ya. Él envía las cartas a su amigo y toda la historia se basa en cartas. Por ahí es una novela epistolar. Muy bien, vamos a la tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? Chicos, el narrador omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Tú qué sabes de la Biblia? ¿Por qué dicen que Dios es omnisciente? ¿Ah? ¿Porque no está o porque está? Chicos, todo lo sabe, todo lo conoce, está presente en todo. Muy bien, ese es el narrador omnisciente, lo conoce todo. Lo conoce todo, o sea, toda la historia lo sabe, sabe hasta lo más profundo de cada uno de los personajes. No es como un narrador objetivo. ¿Qué es un narrador objetivo? Por ejemplo, escuchamos una bulla, un ruido y es un carro que ha chocado. Alguien te dice, ¿qué pasó? Y tú cuentas la historia. Dime, ¿tú vas a conocer el personaje? ¿Qué pasa con él por su mente? ¿Qué había pasado? No, tú cuentas lo que ves. Ese es un narrador objetivo. Pero el narrador omnisciente va a contar hasta lo más profundo, lo que está pensando el personaje, lo que está sintiendo, todo lo que está pasando. Y una obra clásica sobre un narrador omnisciente es, por ejemplo, ¿sí? Crimen y Castigo. Rodion Raskolnikov, ya está, Rodion Raskolnikov, era una persona que tenía una idea errónea sobre la teoría del superhombre. Él creía que podía acabar con la lacra de la sociedad, con lo malo de la sociedad. Si yo conozco gente mala, ¿sabes qué? Yo voy a acabar con ello. El narrador empieza a contarte todo lo que él pensaba, todo, absolutamente todo lo que sabía, todo lo que pensaba, incluso los mismos personajes, lo que ellos pensaban. Es una novela psicológica. Te describe de cómo llega al cuarto piso, donde estaba Liovna Ivanovna, la mujer que pensaba desvivir. Abrió la puerta, llegó a ese lugar, se acercó, le entregó, dice, una especie de regalito, ya está. Le dijo, mira, aquí tengo esto para empeñarte, ¿sí? Por favor, dime cuánto me das por eso. ¿Todo bien? Sí. Entonces, la mujer le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vas a envolver tanto si vas a empeñar? Le dijo, ya, espérame. Como la mujer era bajita, dice que se estiró, y cuando se estiró, él aprovechó para sacar el hacha que tenía guardado en su saco. Sacó el hacha y la mujer habrá escuchado algún ruido que iba a girar y no le dio tiempo de gritar. Rodión tomó el hacha y un hachazo en el cráneo. Pero dice que tal vez del golpe la mujer se quedó estática, así, inmóvil, y estaba así balanceándose, pero no se caía. Y uno más, un hachazo más, la botó al piso y empezó pues la sangre a correr. Le sacó él lo que tenía colgado en el cuello, que era una especie de bolsita con dinero y con joyas, y fue en busca de las joyas que había empeñado. Era una mujer mala, abusaba de los pobres, por eso él decidió hacer eso.
el narrador te empieza a contar lo que él está sintiendo, la desesperación del momento. Cuando él va a buscar las joyas que había empeñado, escucha la puerta y se acuerda que no había cerrado la puerta. ¿Dónde has visto una persona que va a hacer eso y deja la puerta abierta? Tomó el hacha, corrió desesperado y encuentra a la hermana de Aliobna, una mujer cristiana, una costurera, una que no hacía daño a nadie. La encuentra ahí y piensa, y el narrador dice, pues no, y él pensó en que ella no tenía la culpa, porque ella era buena, pero apareció en el momento menos indicado. No debe haber testigos. Se acercó lentamente, ¿no? La mujer, que imagínate tú ver, pues, ¿no? En tu casa una escena como esas, primero te quedas anonadado, estupefacto, mirando, asombrado, y después ya reaccionas. Cuando él se acercó, la mujer dice que reaccionó y pegó un grito y él también 2 hachazos y cayó al piso. Y él dijo, antes que venga alguien más, iba a salir y escuchó afuera a alguien, cerró la puerta, puso seguro por dentro y dijo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y ahí el narrador te empieza a contar la sensación que él sintió en ese momento, supuestamente los nervios de haber, ¿no?, quitado la vida a alguien. Y dice que escuchó las voces, pero felizmente los dos, al tocar la puerta, se dieron cuenta que alguien había dentro, pero que tal vez le había pasado algo a Liobna. Y uno de ellos fue a buscar a los guardias y el otro tuvo miedo pensando que hay un ladrón o alguien que le va a hacer daño y se fue. Rodión escapó. Dice que mientras subían los guardias se escondió en el 3er piso, subieron y salió y nadie lo vio. El crimen perfecto. Nadie lo vio cuando ingresó, nadie lo vio cuando salió. Él tenía la bolsita, que por cierto guardó, escondió debajo de una piedra. Si no vendió nada y no tuvo nada de dinero, simplemente nadie lo iba a descubrir. Y era cierto, no tenían pruebas, nadie pudo descubrirlo, si no fuera porque él se entregó. ¿Y por qué se entregó? Porque se enamoró. Y el amor es visto aquí en esta manera como algo, como un sentimiento de regeneración moral, ¿sí? Es una obra psicológica que te va a contar qué le pasó a él después. Después de quitar la vida a estas personas, él sufrió delirios, empezaba a soñar. A ver, las pesadillas nadie las conoce si no fuera por ti, pero el narrador conocía todo. Dice que empezó a soñar y a gritar él, merecía la muerte, merecía la muerte. ¿Ya? Entonces el narrador lo conoce todo, conoce el pensamiento de su hermana, conoce el pensamiento de este hombre que se enamoró de su hermana, que es un hombre de 50 años, se enamoró de alguien de 17, conoce el pensamiento de este borracho que perdió su trabajo y todo. La obra Crimen y Castigo es una obra completa, chicos. Ahí está el narrador omnisciente, que lo conoce todo y lo sabe todo. El narrador equisciente, similar al omnisciente, pero solamente conoce al protagonista. Vamos a decirlo de esa manera. Muy bien. Uy. Conoce lo más íntimo del protagonista, solo del protagonista, nada más. O sea que no conoce de los demás personajes, no sabe nada. Puede ser que los demás sean un narrador objetivo, que simplemente vive en la vida y ya está. ¿Sabes? Un narrador equisciente yo lo puedo ver en la Metamorfosis, en cierto sector en la Metamorfosis. El narrador no conoce el pensamiento de los demás, solamente conoce lo que está pensando el protagonista. ¿Quién es el protagonista de la Metamorfosis? Gregorio Samsa, ajá, ese es un narrador equisciente, ¿ya? Un narrador que solamente conoce al protagonista y todos sus conflictos internos. Muy bien, vamos a los personajes. ¿Quiénes son los personajes, ah? Ya. Y son los personajes, pues, mis. Bien. Los que llevan a cabo la acción. Los que llevan a cabo la acción. O la historia, ¿no? La acción o la historia. Tipos de personajes. Uy, me encanta. ¿Quiénes son los personajes principales? Ya, podría ser, claro, claro. En torno a ellos, con ellos gira la historia. Con ellos se desarrolla la historia. Desarrolla la historia. Listo. A ver, personajes protagonistas. ¿Qué obra conoces? ¿Qué obra conoces? Ya, una obra muy conocida, ¿sí? Estoy pensando qué historia contar en un en vivo en el 14 de febrero. Debo buscar una historia bonita. Romeo y Julieta no es una historia romántica.
por cierto. Es una tragedia, ¿verdad? Pero podemos tomarlos como protagonistas. Justo es el nombre, mira, de la historia. Pero no es narrativa, ¿verdad? Vamos a buscar una obra narrativa que estoy hablando. Busquemos otra obra narrativa. A ver, ya sé. Pero las cuitas del joven guardaría es un nombre extenso. Otra novela. Ya, vamos a poner Los ríos profundos. Pero voy a poner al protagonista, al principal. Los ríos profundos y te cuento quién es, ¿ya? En Los ríos profundos, ¿sí has escuchado de Arguedas? ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo se llama el protagonista o el personaje principal aquí? Chicos, los personajes principales no necesariamente van a ser protagonistas, ¿sí? El protagonista es en torno a él, gira toda la historia solamente en él, pero los personajes principales son los que van a llevar a cabo esta historia y se van a desarrollar casi en toda la historia. A diferencia, el niño Ernesto, por cierto, a diferencia de los secundarios, ¿qué son los secundarios? Complementan, son aquellos que van a complementar las acciones. Complementan las acciones del principal. Voy a recordarte, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, si pongamos una historia de Los ríos profundos, el personaje protagonista es Ernesto. Te empieza a contar las historias. A ver, personajes secundarios serían los que ayudan a que Ernesto pueda llevar a cabo esta historia de contarte su vida en el colegio Abancay. Si existe, por ejemplo, un personaje terciario, a diferencia de los secundarios, son aquellos que no aparecen mucho en la historia. A ver, personaje principal en El Quijote. ¿Quiénes son personajes principales en El Quijote? ¿Sí? ¿Has visto el ingenioso diálogo de Don Quijote de la Mancha? Ya, El Quijote. Sancho Panza. ¿Has escuchado de ellos? Ya, son personajes principales. El protagonista, pues El Quijote. ¿Quiénes serían personajes secundarios? Por ejemplo, su sobrina, ¿sí? El juez, el barbero. ¿Quiénes son los personajes terciarios? Los que aparecen de vez en cuando para contar una historia. Por ahí el de la tienda, no sé. El que aparece de vez en cuando, Sansón Carrasco aparece al final, en la segunda parte. Entonces, los secundarios son aquellos que van a ayudarte a complementar esta historia, ¿sí? Aquellos en torno gira la historia. Te hago un ejemplo de Crimen y Castigo que mencionamos por ahí. ¿Quiénes son los protagonistas en Crimen y Castigo? Son, por ejemplo, Rodión Raskolnikov, listo, su hermana Dunia, muy bien, Sonia, son los protagonistas, perdón, son los personajes principales. El protagonista, que vamos a ver aquí, el protagonista es, a diferencia de los principales, es el que desarrolla la historia. Es el que desarrolla toda la historia. Y eso es por el rol que cumplen, ¿ya? ¿Quiénes serían los personajes secundarios? Los que ayudan, por ejemplo, puede ser por ahí, ¿cómo se llamaba este chico? Marmeladov. Marmeladov no, me olvidé el nombre del hombre este. Svidrigailov. Es una novela rusa, por eso tiene nombres extraños. Ya, Svidrigailov podría ser parte de un personaje secundario. ¿Y quiénes serían los personajes terciarios? Chicos, los personajes terciarios, su aparición es circunstancial. Su aparición es circunstancial. ¿Listo? O sea, temporal. Aparecen como para darle simplemente un toque y ya está. Nada más. Podemos hablar, por ejemplo, en Crimen y Castigo, del padre de Sonia, ¿sí? Podemos hablar incluso de los policías que aparecieron por ahí cuando Rodión visitaba al investigador del asesinato. Son personajes que aparecen simplemente de manera circunstancial nada más. Ahora, nos vamos a esta historia. Por su rol, tenemos al protagonista, en torno a él gira la historia. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Gregorio. Gregorio Samsa. Gregorio Samsa. ¿En dónde participa Gregorio Samsa? ¿El protagonista de qué es?
de la metamorfosis. Rodion Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. Ya está armando la historia que te conté en La Dama de las Camelias. ¿Sí está? El protagonista justamente en esa historia. Ahora, chicos, ¿qué es un antagonista? Ajá. Se opone. Es el principal opositor. ¿Listo? Es el primero. El principal opositor a las acciones del protagonista. Si quiero hablarte de una obra que tiene a un antagonista, por ejemplo, podemos recordar una obra que tú has leído, La Odisea. Dime, ¿quién no dejó a Odiseo regresar a su casa a tiempo? ¿Quién fue el antagonista? Poseidón, ahí está, ¿ya ves? Se opone drásticamente al que el protagonista pueda cumplir cuál es su destino. ¿Has leído en la Eneida? Si no has leído la Eneida, te cuento un poquito que la Eneida habla de un joven que tenía que fundar Roma, Eneas. ¿Y quién se opuso a la fundación de Roma? La esposa de Zeus. ¿Cómo se llamaba la esposa de Zeus? No le dejó, lo tuvo mucho tiempo sin cumplir ese destino, aunque sí lo logró. Ajá, era. Pero como era una obra romana, entonces era en Roma tenía otro nombre. O sea, sí era, pero en Roma sí era. Pero era, mira, tanta redundancia. Era una obra romana, entonces necesito recordar cómo le llamábamos a Hera en Roma. Se le llamaba Juno. Y Eneas era el hijo de Afrodita, pero como es una obra romana, Afrodita tiene otro nombre en Roma. ¿Cómo se le llama a Afrodita en Roma? Venus, era el hijo de Venus. Muy bien. Ahora, un tritagonista, o sea, es el que aparece para oponerse, pero es temporal. Su aparición es temporal. ¿Ya? Causa el sufrimiento del protagonista. Pero chicos, no es el principal, no es que lo haya hecho a propósito o no es que quiera ir en contra del protagonista. Simplemente causa su sufrimiento por su aparición. Causa el sufrimiento. Causa el sufrimiento del protagonista. ¿Quién fue el creador del tritagonista? Te cuento, este autor de teatro, ¿sí? Si vamos a hablar de la obra de teatro Edipo Rey, ¿sí? Te voy a contar de un tritagonista para que tengas en cuenta quién es. Por ejemplo, el testigo fue uno de ellos, Tiresias fue otro. A ver, ¿cuál era el destino de Edipo? ¿Cuál era su destino? Matar a su padre, casarse con su madre y ser padre de sus propios hermanos. ¿Ya? Él intentó huir. La idea de la trama es que él intentaba huir para que no se cumpla su destino. Ahora, los antagonistas, en este caso, el antagonista es el destino, ¿sí? Porque el destino tenía que cumplirse, se oponía a lo que quería Edipo, de huir. Ya, entonces, mira, en la obra de Edipo Rey había un antagonista, claro, el destino. Ahora, ¿aparece un tritagonista? Sí. Por ejemplo, cuando Edipo está buscando al culpable para desterrarlo, para buscar quién era el culpable de la muerte del rey Layo, ¿quién le dice que es el culpable? Tiresias. ¿Y quién es Tiresias? El adivino. Causa sufrimiento en contra de lo que él estaba huyendo. Ya pues. Ahora, ¿quién le dice a él, no? ¿Quién asegura que él es el asesino? El testigo. También sería un tritagonista. Ahora, aparece alguien más. ¿Quién le cuenta a él de dónde viene y que se ha casado con su madre? Aparece el mensajero. ¿Ya ves? Ahí entonces están 3 personas que causan el sufrimiento del protagonista, pero fue como que, ups, ¿no? Pasó. Se oponen a las acciones de ese protagonista, ¿ya? Para que lo puedas entender. Vamos a los personajes de acuerdo a su caracterización. A ver. Cuando el autor se dedica a describirte sobre el personaje,
Es bonito porque sabes quién es, cómo es, cuánto talla, cuál es su característica principal. El sistema solar. ¿Qué? ¿De qué están hablando? No entiendo. Ah. Si los ríos profundos, los amigos de Ernesto, por ejemplo. Los amigos de Ernesto. Por aquí podemos recordar en los ríos profundos, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Debía colocar personajes, pero si no sabemos las obras, por ahí nos confundimos. En los ríos profundos. Muy bien, ok. Vamos a los personajes planos y redondos. ¿Qué es eso? Resulta que hay obras donde te describen muy bien a un personaje. Te lo describen tal cual, su psicología, su físico, todo, todo, todo. Cuando te describen todo de un personaje, le llamas personaje redondo, ¿sí? Su descripción es minuciosa. O sea, vamos a encontrar la descripción de características físicas, psicológicas, todo, todo, todo lo que tenga que ver. Su yo interno, muy bien, es minuciosa. A ver, psicológicas y físicas. Bien, ¿quién era José Manuel? ¿Has escuchado de Matalaché? No vas a escuchar de esa obra, es una de las obras, interesantes. A ver, la obra te describe. ¿Quién es José Manuel? Era un mulato. ¿Qué es un mulato? El hijo de una mujer morena, en el caso, bueno, mujer o varón, con una persona, pues no, en la obra le dicen blanco, el blanco, ¿ya? Él era un mulato, la mezcla de ambos, así como un mestizo que viene a ser un español con un indígena, un mulato. Entonces José Manuel era diferente, dice que no andaba encorvado como los demás morenos. La historia habla del color, ¿no? Pero bueno, morenos. Él andaba así, recto, guapo, guapísimo. Cuando te cuentan, ahorita terminamos, ¿eh? Cuando te cuentan de él, te describen todo por completo, ¿sí? Si puedo hablar de un personaje redondo, Matalaché, José Manuel, ya está, muy bien. En cambio, un personaje plano, ¿quién es? Su descripción es breve, no hay mucho sobre él, así sea protagonista, no importa, no conoces mucho de él. Su descripción es breve. Puede ser que solo haya una descripción física, nada más, y listo. Por ejemplo, podemos hablar en la obra La Metamorfosis. ¿Tú sabes algo de los inquilinos? Los inquilinos en La Metamorfosis solo sabes quién eran, describe algo, pero no sabes mucho de ellos. Metamorfosis. Ya está, muy bien. A ver, rápidamente pasamos aquí a por su evolución. Chicos, un personaje estático es un personaje que no cambia, ¿listo? Se mantiene estable. Se mantiene estable en toda la historia. No sufre de cambios. Así como inició, así termina en toda esta historia. Por ejemplo, podemos mencionar por aquí, a ver, tal vez un personaje estático, que no cambia, que se mantiene, que no... Ah, ya, por ejemplo, la novia, o mejor dicho, el novio, ¿ya? El novio, ¿en dónde? ¿Te acuerdas de Bodas de Sangre? Si has escuchado de Bodas de Sangre, ¿sabes quién es el único personaje dinámico en Bodas de Sangre? Por eso es que no tienen nombre, o sea, los nombres para ellos es el novio, la novia, el padre, la madre. En cambio, un personaje dinámico es el que va a evolucionar en el transcurso de la historia, ¿sí? Sufre de cambios. Sufre de cambios, ya está, en el transcurso de la historia. En la historia. Por ejemplo, puede ser pasar de bueno a malo, puede pasar de una persona inocente a ser un culpable, una persona noble a ser un asesino. Muy bien.
¿A quién tenemos aquí? A doña Bárbara. Chicos, Barbarita era una mujer inocente hasta que 4 hombres abusaron de ella, ¿sí? Abusaron de ella y cuando fue a un lugar para salvaguardarse, los hombres la desearon también y ella tuvo que huir por culpa de su belleza. Doña Bárbara o Barbarita sufre de cambios porque al inicio es inocente y después empieza a burlarse de todos los hombres, empieza a humillar a todos los hombres y la llaman la devoradora de hombres. Ajá, muy bien. Chicos, ¿qué es la acción? ¿Qué es la acción? Rapidito para terminar. Son los hechos. Los hechos contados. Son los hechos contados en la narración. ¿Ya está? Leonardo en Bodas de Sangre sería un personaje dinámico también porque cambia. ¿Qué es el tiempo? El periodo, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucede la acción? ¿Ya está? ¿Listo? Y el lugar donde se desarrollan los hechos. Donde se desarrollan los hechos. Ya está. Acuérdate de estas características cuando vamos a tener una obra narrativa, ¿sí? Muy bien, chicos, discúlpenme por la hora. Hemos terminado, ¿ya? Gracias.